doctor Schrödinger y la doctora Cerruti, con Antonio también, no solo de toda esta cosmovisión que se vivía en aquella época, en estas tierras, comparando el Inca y demás, sino también lo que estaba haciendo mención el doctor, que hay que tener, en esto los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de decirle que a aquellos andinistas, a aquellas personas que de repente se encuentran en la montaña, ya lo vamos a hablar en detalle, y que encuentren estatuillas o restos, lo primero que tiene que hacer no es guardarse este recuerdo o tomarlo como recuerdo justamente, sino avisar a las autoridades y avisar a los científicos porque es patrimonio de todos y fundamentalmente un lugar sagrado para quienes lo hicieron en su época. La casa de Antonio de Orgianitis en el jardín compartiendo mate y esta charla tan agradable con el doctor Juan Schrödinger, la doctora María Constanza Cerruti. Doctor Schrödinger, cuando hablamos de la cosmovisión y hablamos, que significa, para que la gente lo entienda, es la forma de pensamiento de las comunidades, ¿cómo se vinculaban en su pensamiento? Ya la doctora Cerruti habló de que bueno, las comunidades aborígenes en cierta medida estaban bajo los dominios del Inca, pero ¿cómo se vinculaban en el pensamiento, en lo mágico o en lo religioso, o qué conexión tenían con el Inca? Y de ahí estas momias o estos, digamos, santuarios de alta montaña. Sí, aquí hay que empezar por plantearse qué pensaban y qué sentían ellos en estos casos. Exactamente. Cosa muy difícil, porque no podemos ponerlo en esa época. En la mentalidad de hace 500 años, que a su vez era de una mentalidad arcaica, prehistórica, pero elaborada en forma muy especial y muy andina. Pero tienen pistas, digamos. En dichas dos palabras, como lo he dicho también al comentar el hallazgo de la momia de la Aconcagua, en estos casos especiales de esta ceremonia que tiene un nombre que más dato a la Constanza, llamada Capacocha o Capacucha, el nombre ha sido discutido, el significado. Capac significa principal, importante, elevado, tiene que ver un poco con la propia realeza de la organización incaica. Evidentemente, ellos pensaban y sentían que este niño sacrificado no moría, sino que pasaba a un plano superior. Y ese plano superior, a ese plano superior, donde se combina la montaña que se acerca al mundo celeste y el propio mundo celeste hacia el cual va ese ser sacrificado en nombre y enviado por la comunidad y por el propio imperio, para acceder ahí, ese ser, nosotros decimos sacrificado, lo hacía en un tal vez largo y difícil viaje. Entonces viene el simbolismo del viaje. Como espiar en ese viaje era como que, pienso yo, como que se espiaba culpas y tenía que ser un ser puro. No tanto eso, sí. Era una forma de ligar el mundo humano con el mundo divino. Perfecto. No tanto espiar culpa, porque ese pensamiento es muy católico. No está muy claro si lo tenían en forma como lo tenemos nosotros, la influencia del cristianismo, pero sí buscar mantener o restablecer la armonía. Para ellos la armonía entre el cosmos, el mundo material, que para nosotros es material, pero que para ellos también es un mundo viviente, la tierra, la movilidad, Pachamama, el sol también es un ser viviente, Viracocha era el gran creador del mundo, etc. Entonces para ellos todo esto tenía, aparte de todos los aspectos políticos, etc., básicamente era algo más que un pensamiento mágico, sería un pensamiento místico. Había detrás una especie de misticismo que, como digo, se basaba en la fuerte creencia de que esos niños, al ser puros, al ser pequeños, al ser consagrados en una ceremonia muy compleja, no morían, hacían un viaje en calidad de mensajeros, y por eso ahí viene la explicación de que estaban las estatuillas acompañándolos, son como acompañantes en ese viaje al más allá. Por eso llevaban a veces hojotas suplementarias, como en el caso de la Aconcagua, por eso llevaban bolsitas con comida,
todo eso formaba parte de un ritual simbólico. Entonces entramos en el aspecto del simbolismo, que para mí es lo fundamental en todo esto, y es lo que se trata de profundizar con estos estudios. Esto dicho en 2 palabras, aunque me llevó más tiempo porque no le quiero quitar a Constanza dar más detalles de esto y lo que ella misma ha podido observar, sobre todo en Villayac. Doctora, llaman muchísimo y poderosamente la atención esto que comentaba el doctor Jobin, que era un poco lo que queríamos ahondar, conocer esta cosmovisión, por qué se llevaba a este pequeño, él ya lo dijo, como un mensajero, era para tratar de recomponer esta relación tierra-divinidad, tierra-cielo. Esa relación se rompía por cuestiones climáticas, por cuestiones sociales también. ¿Por qué se rompía esto y por qué se llevaba a este pequeño como sacrificio, digamos? Nosotros para este tipo de interpretación nos basamos en lo que está escrito en las fuentes históricas, en las crónicas de los primeros conquistadores en muchos casos, o de los misioneros que tomaban contacto con los aborígenes, con los incas y recibían, digamos, la explicación de por qué esto sucedía. En primer término, hay digamos, variedad de opiniones en los cronistas en cuanto a la frecuencia, a las circunstancias en las cuales se llevaban a cabo estas ceremonias de Capacocha. Pero creo que me quedo La ceremonia de Capacocha es la de entrega. De entrega, exactamente. Vamos a caracterizarla brevemente. Venían niños y ofrendas de todas partes del imperio al Cusco, ahí tomaban contacto directo con el Inca y bueno, en ese sentido eran consagrados de alguna manera. El Inca, como un sacerdote, los consagraba. Y a partir de ahí, desde la capital del Cusco, iban en procesión, acompañados de los distintos sacerdotes y oficiantes del culto, en procesiones que duraban varios meses hasta las montañas sagradas en los confines más lejanos del imperio. En este caso, justamente en nuestra provincia de San Juan o de Mendoza, estamos tratando con las montañas más lejanas. Y allí los niños, bueno, pasaban entonces a tomar este rol de embajadores del más allá o en el más allá, ascendían a las cumbres de las montañas y en la perspectiva de ellos quedaban en contacto permanente, viviendo para siempre con los espíritus de los ancestros, los apus para las etnias quechua, los achachiras para las etnias aymaras. Lo interesante es cómo se disparaba esta ceremonia. Y también, sí. Perdón, doctora, quiero que me diga cómo se eligen estas montañas, o sea, si se sabe, cómo elegía el Inca esa montaña y qué hacía que bueno, tomaran esa procesión tan larga. Bueno, este es otro capítulo en el cual nuestra exploración como arqueólogos y la lectura de las fuentes históricas nos permite cruzar la información y ir tratando de interpretar en qué consistía. Un trabajo de detective prácticamente. En qué consistía el criterio de sacralidad de una montaña para el Inca. Este año, en el mes de abril, estuve en Australia, invitada por la Universidad de Canberra en un simposio sobre paisaje sagrado. Y justamente presenté esto, desde el punto de vista arqueológico y histórico, qué montañas eran las que se consideraban más sagradas, a cuáles se ofrendaban víctimas humanas. Hay varios criterios. Un cronista que se llama Cristóbal de Albornoz, en el caso de los volcanes de la zona de Arequipa, de Perú, él los caracteriza de la siguiente manera. Dice, las montañas que dan origen a ríos eran más sagradas que las que no dan origen a ríos porque dan vida. Aquellas desde cuya cumbre se puede ver el mar, tienen el poder de llamar las lluvias, porque se ve el mar. Y de este tipo de montañas tenemos aquí en San Juan y en Mendoza, no en el noroeste argentino, donde están muy lejos de la costa, claro. Vuelven a estar apareciendo estos volcanes entonces ya en la zona de Arequipa, desde donde se ve el mar. La presencia de glaciares, que el glaciar es agua en potencia, también esto es muy adorado hasta hoy en día en el mundo andino, en el Colurriti y en ciertas fiestas que se hacen en la zona de Cusco. Bueno, tomando datos de la etnografía, de lo que pasa actualmente en las comunidades, lo que quedó escrito por los primeros conquistadores, vamos cruzando con la evidencia arqueológica y vamos teniendo una noción clara de cómo era la sacralidad de las montañas. Las montañas se elegían porque por la altura, aparte, ya lo explicó, pero por ejemplo en el caso de la momia, de los 3 pequeños que encuentra usted y de la momia del Cerro del Toro, ¿qué motivaciones hubieron? Bueno, conozco más el caso del volcán Villayac por haber trabajado un mes en esa montaña, y al Cerro del Toro no he tenido oportunidad de ir todavía, así que de eso va a tener que hablar el doctor Jobin.
En el caso del volcán Yuyayaco estamos frente a una de las montañas más altas de la región, tiene 6.739 metros, una forma, una conformación cónica, una apariencia muy bella, y está rodeado de montañas mucho más bajas, entonces tiene una enorme visibilidad, inmediatamente capta la atención del que transita en las inmediaciones de este volcán. Es un volcán que tuvo actividad en tiempos históricos, si bien ahora está extinto, que podría haber tenido algún tipo de manifestación en la época de los incas, como para motivar también una ceremonia de carácter apaciguatorio, pero esto creo que es bastante secundario. Es la única montaña en la región, está en el límite entre Salta y Chile, ¿no? Para que nos ubiquemos. Es la única montaña de la zona que tiene un pequeño glaciar permanente, esto que hablábamos. No da origen a ríos, pero su nombre refiere esta situación, digamos, de confusión que la montaña crea con respecto al agua, al recurso hídrico. El nombre de la montaña es Yuyayaco. Yuyay quiere decir mentir y Yaco quiere decir agua. Así que justamente esta montaña que tiene glaciar y no da origen a ríos, que parece que nos engaña, es un poco, digamos, la razón por la que fue considerada sagrada. La mayoría de las culturas, si hablamos de los incas, si hablamos de culturas de la región mesopotámica, inclusive en América del Norte, todos hacen referencia en distintas ocasiones cuando la persona muere a ese viaje que se emprende hacia el más allá. Y si vemos, por ejemplo, a los egipcios, también llevaban objetos de culto y llevaban, bueno, distintas partes de su cuerpo en vasijas, en recipientes, cosas que los acompañaban al faraón. Y es increíble la similitud de lo que ocurre también con estas momias. ¿Por qué? No pretendo que exista ninguna, ni me imagino, pero ¿cómo se entiende esa similitud? ¿Qué es lo que significa para los arqueólogos que estas pequeñas estatuillas de las cuales hablaba el doctor Schrödinger y los distintos personajes que viajaban? Porque hablábamos de unos que estaban con más ornamentación, otros con menos. ¿Cuáles son las características? Cuéntenos. Correcto. Bueno, se me ocurre para esta pregunta tomar un caso particular de un elemento del ajuar de los niños de Yuyayaco, que fue el que estudiaban en mayor detalle. Son unas pequeñas bolsas que están hechas probablemente de piel del escroto de las llamas, o sea, de la piel del testículo. Estas bolsas contienen cabello. Nos faltaría analizar si el cabello que está en las bolsas es el mismo de los niños. Esto lo podemos hacer a través de un estudio de ADN. Exacto. Lo interesante es que las fuentes históricas refieren, como el cronista Garcilaso de la Vega, que es muy conocido, dicen que el cabello tenía una importancia mágica particular y por lo tanto era ¿Qué importancia? imprescindible, ahora vamos a hablar de eso, era imprescindible que la persona al emprender el viaje al más allá tuviera todo su cuerpo completo, inclusive los recortes de cabello. Esto lo dicen las fuentes históricas y, oh casualidad, en el caso de los 3 niños de Yuyayaco, encontramos las pequeñas bolsitas conteniendo cabello. Eso significa que también conocían entonces un poco la descomposición del cuerpo y demás, y que trataban de preservarlo llevando muestras de... Indudablemente los entierros en alta montaña también cumplían la función de preservar el cuerpo, ¿no? Eso es algo que también el doctor Schrödinger, en el caso de la momia de la Aconcagua, nos va a dar más detalles con respecto a la aplicación de pigmentos sobre el cuerpo que tenían funciones justamente orientadas a la conservación. Lo que quería decir en términos del componente mágico del cabello es que hoy en día uno cuando vive en una comunidad andina, como fue mi caso durante varios años en la quebrada de Humahuaca, escucha distintos tipos de cosas y va aprendiendo acerca de la cosmovisión que actualmente sigue, digamos, manteniéndose vigente en el seno del mundo andino. Muchos andinos creen que en el más allá hay una etapa donde hay que cruzar un puente de cabellos, justamente. Entonces, antes de ingresar entonces también el cabello tiene una función en lo que sería el viaje al más allá. ¿Cómo es este puente de cabellos? Esto varía de acuerdo al informante, cómo se presenta. Es una idea que existe entre muchas comunidades aymaras en Bolivia y quechua. Si no es un puente de cabellos, pero también el cruce está, en este caso, ya con un elemento más reciente que pasa a formar parte de esta creencia. Ese cruce está facilitado por un perro negro que acompaña al alma. Bueno, eso si ponemos que anteriormente en época inca más que un perro era una llama, el animal que acompañaba, por eso estas estatuillas también de figurinas de llamas que aparecen en los contextos de ofrenda y los sacrificios de llama que a veces se hacían en las montañas. Hoy en día, al entierro de una persona difunta, muchas veces se acompaña a los pocos días el sacrificio del perro, y el perro entonces lo acompaña o lo ayuda a cruzar el puente de cabello. Como una especie de guía el perro. Exactamente. Así que lo que es creo que es interesante señalar es que
cada elemento, porque acá estamos hablando de las bolsitas más chiquititas de la juerga de los Sí, niños sí, que sí, tienen sí, pelo. sí, sí, sí. Cada una de estas cosas, las estatuillas, la comida y demás, se puede analizar desde las fuentes históricas, desde la etnografía, y vamos a tener este panorama de continuidad desde hace medio milenio hasta ahora, tantas creencias que siguen vivas. Por eso es muy importante este trabajo como forma de justamente dar profundidad a lo que es el legado del mundo andino, ¿no?